En Lucas 14:26, Jesús dijo: Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Debo aborrecer a mis padres y a mi familia para poder seguir a Jesucristo? Este es un pasaje que, sobre todo cuando comenzamos a leer la Biblia, nos deja en shock, porque si algo sabemos de la Biblia es que Dios es amor, en que Dios nos amó tanto que aún siendo pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. En Lucas 14:26 Jesús dijo uno de esos pasajes difíciles de entender. En inglés le dice hard sayings of the Bible, dichos difíciles de poder procesar. Es claro que Jesús no se refería a despreciar a nuestros padres, porque también está escrito en el quinto mandamiento, en Éxodo capítulo 20, verso 12, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Honrar significa valorar, y parte de valorar significa mostrar amor. El amor es procurar el bienestar de la persona que amamos. En el libro de Mateo, en el capítulo 5, verso 44 al 45, Jesús nos dijo un dicho muy difícil de poner en práctica, donde Jesús dice: amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo. Dicho sea de paso, este pasaje, que parece imposible de aplicar, nos está mostrando que el amor no solamente es un sentimiento, porque podemos no querer sentir nada por nuestros enemigos. El amor es una acción, es una decisión. Y esto implica buscar el bienestar aún de nuestros enemigos. Por eso Jesús dijo de que si nuestro enemigo tiene hambre o tiene sed, le demos de comer o de beber. Aquella persona que sigue a Jesús debe ser conocida por ser un pacificador. Una persona que busca la restauración en las relaciones de nuestra vida, sobre todo aquellas relaciones con familia o con hermanos en Cristo o con personas que alguna vez fueron cercanas a nosotros. Pero pongámonos a pensar de que si Jesús nos está pidiendo que amemos aún a nuestros enemigos, que busquemos el bienestar aún de nuestros enemigos, no es posible entender de que nos mande a odiar a nuestra familia. Entonces se contradice la Biblia cuando por un lado me dice que honre a mis padres y por el otro me dice que los debo aborrecer. Qué bueno es encontrar este tipo de pasajes porque ejercitan nuestra habilidad para interpretar la Biblia, para profundizar y para buscar el contexto, para buscar qué dice antes, qué dice después y qué dice la Biblia de este tema en todas sus partes. Es bueno que haya estos cuestionamientos porque te ayudan a profundizar en la Escritura. Bueno, Jesús estaba hablando a las multitudes que lo seguían porque habían visto sus milagros, porque querían ser sanados, porque querían ver lo que Jesús hacía, escuchar sus enseñanzas. Y este pasaje, Jesús nos da una advertencia de que debemos contar el costo del discipulado, que no solamente seguirle para recibir sus bondades y sus misericordias y sus milagros en nuestra vida, sino seguirle con compromiso, aun cuando es difícil seguir a Jesucristo. Porque hay momentos en la vida cristiana que son difíciles, que Cristo nos advirtió. Cristo quiere que contemos el costo, que anticipemos el posible rechazo que podemos llegar a tener por seguirle, aún de nuestra propia familia. En nuestra cultura, la palabra traducida a aborrecer, que en griego puede significar detestar, despreciar y odiar. Imagínate que Jesús te dice que no puedes ser su discípulo a menos que detestes a tu familia. Por supuesto que Jesús no está hablando literalmente que tienes que hacer esto. Esto es lo que se conoce como un hebraísmo, una expresión particular de la cultura hebrea. En mi caso, yo soy mexicano y los mexicanos tenemos una expresión muy popular que es qué padre. Cuando algo te va bien dices qué padre que te fue bien, qué padre que te dieron el trabajo, qué padre que pudiste encontrar la oportunidad que buscabas. En inglés, si lo tradujéramos al inglés, no tendría ningún sentido. Imagínate que un amigo americano le dan su trabajo y dices, what a father, qué padre. No tendría absolutamente ningún sentido. Bueno, esto es un hebraísmo que es una expresión de la cultura judía, donde la palabra aborrecer significa que cuando se utiliza en comparación con otra cosa, que prefieres y amas tanto la otra cosa, que la pones en prioridad, que comparado por tu gusto por la otra cosa sería como aborrecerla. Es un asunto de comparación. Significa que amas más a la otra cosa.
Y eso es lo que Jesús nos está diciendo, que tenemos que amarlo más a Él aún que nuestra propia familia. En Génesis 29, 30 al 31 hay un perfecto ejemplo donde Jacob, que fue uno de los patriarcas de Israel, trabajó 7 años con su tío Labán para poder conseguir la mano de Raquel, a quien él amaba. Pero a la hora de la boda, su tío le dio a la hermana mayor, a Lea. Y dice la Biblia de que después tuvo que trabajar 7 años más por Raquel. Y aquí, en este pasaje de Génesis 29, 30 al 31, dice que Jacob amó más a Raquel que a Lea. Y el verso 31 dice que Lea era aborrecida. No significa que Jacob la odiaba, sino que Jacob tenía prioridad por Raquel, la amaba más. Y esto es lo mismo que sucede en Romanos 9:13, cuando la Biblia dice, a Jacob amé, pero a su hermano Esaú aborrecí. No está diciendo de que Dios aborreció o odiaba a Esaú, sino que Dios eligió a Jacob para ser la línea del pueblo de la promesa de Abraham, del cual vendría la nación de Israel. Entonces, aborrecer es usado para exaltar el amor por alguien por encima de otras cosas. Qué importante es leer el contexto y conocer las Escrituras. Hay un pasaje similar al de Lucas 14 en el Evangelio de Mateo que aclara perfectamente esta duda de nuestro verso en Lucas 14, 26. Mateo 10:34 dice, no piensen que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz sino espada, dice Jesús. Nuevamente, esto es un hebraísmo. Está expresando como si fuera su propósito lo que en realidad era una consecuencia. No es que Jesús viene a traer espada, sino que a veces pensamos, viene Jesús a mi vida y todo va a ser color de rosa, no va a haber ningún problema. Y Jesús nos dice que lejos de eso, a veces buscarlo a Él va a implicar tomar decisiones por las que algunas personas nos van a rechazar y entre ellas va a estar nuestra propia familia. Y nos van a perseguir, y hasta el día de hoy hay mucha gente perseguida y aún asesinada por su fe en Jesucristo. ¡Qué triste! Bueno, en este pasaje en Mateo, en el verso 35, dijo Jesús, porque he venido para poner en disensión, o sea, en pleito, en problemas, en dificultades, en tensiones, al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. El que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Como podemos ver, este pasaje paralelo, que nos muestra algo similar de lo que dice Lucas 14, nos explica perfectamente el contexto. El asunto es que cuando alguien que amamos mucho nos aconseje o presione a hacer algo contrario a la voluntad de Dios, siempre debemos decidir obedecer y honrar a Dios antes que a nuestros seres más queridos. Aunque eso implique su rechazo, tenemos que estar dispuestos a aborrecer, o sea, a hacer a un lado sus opiniones, sus presiones, para hacer en nuestra vida la voluntad de Dios. En conclusión, Dios desea que amemos a nuestra familia. Él nos dice que amemos a nuestro padre y a nuestra madre. En Éxodo capítulo 20, verso 12, es un mandamiento de Dios. La Biblia está llena de consejos que tenemos que mostrar amor y amabilidad. Sin embargo, aunque debemos procurar tener una buena relación con la gente más cercana a nuestra vida, Dios siempre debe ser nuestra prioridad. A veces nuestra familia cercana nos va a criticar por seguir a Jesucristo, o nos van a presionar a hacer algo fuera de la voluntad de Dios, a pecar, o nos van a tratar de desanimar de seguir a Jesucristo. Pero debemos amar a Jesús tanto que estemos dispuestos a ponerle, número 1, en prioridad en nuestras vidas, antes que cualquier otra persona o cosa, por más que amemos a esa persona. Eso es lo que significa estar dispuestos a aborrecer a padre y madre, hijos, esposa, hermanos, o incluso nuestra propia vida, porque la prioridad de nuestra vida es poner en primer lugar a aquel que nos dio la vida, que nos amó, que se entregó por nosotros. Seguir a Jesucristo cuesta y debemos contar el costo del discipulado. Espero que esta respuesta haya sido de ayuda para tu vida, que te haya aclarado dudas, y si te sirvió, por favor,